Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta Gracias a Dios, al poder de su misericordia, de su amor, otra vez aquí, para llevar un mensaje profético, de que poco hablan los señores pastores de este siervo. Un profeta celoso de su Señor. Yo creo que en toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, el profeta más celoso de la palabra de Dios, para mí, es Jonás. Y como aquí vemos dos ejemplos, el amor de Dios por un pueblo, por una nación, una ciudad, pero muy pecadora, que ha resuelto por el Señor a destruirlo. Le llama a su profeta y dice: Jonás, anda y predica a Nínive. Y Jonás, conocedor de la palabra, conocedor del amor de Dios. Pero hasta aquí es el anuncio. Y quiero, amados hermanos, señores, que les gusta escuchar la palabra de Dios, porque este es un mensaje muy especial en la vida profética, y combinamos con otro siervo dedicado y también nombrado por el Señor, del pastor de pastores terrenales, que le dejó el Señor con 3 títulos, y no hay otro como él, pero es el siervo más vituperado de todos los siervos, por supuesto terrenales también, pero no conocedores de la palabra, porque no saben lo que dicen ni de quién le critican, ni por qué, porque son ciegos, guía de ciegos, como dijo el Señor. ¿Cómo podrá guiar un ciego al otro ciego? Bendito sea Dios. Vamos a escuchar a ver este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y allá una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Quién podrá esconderse de la presencia de Dios cuando Él dice que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe? Pero bueno, veamos lo que va aconteciendo. Capítulo 1, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los seres que habían en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Versículo 6. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de vosotros, y no pereceremos. 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Siempre
cuando se habla de Dios y cuando las cosas son de Dios, tiene que caer exactamente en el culpable. Veamos lo que aconteció. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mire, con ese versículo, ya los marineros y todos los que trabajan en la nave, creo que se asustaron más, porque ya le declaró. El 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba endureciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mire, ¿cómo sería y cómo será que Jonás conocía a Dios? Ya él sabía que era por qué y las cosas que estaban pasando. Y él pidió pues sencillamente que lo tiraran al mar. Pero ¿qué acontece? Ya el Señor tenía algo preparado para Jonás. Hoy tenemos los submarinos, las navegaciones ultramodernos. Pero mi Señor ya tenía un submarino especial teledirigido para enviarlo. Y como dice Salomón, todo lo que era, ya estaba hecho. Bendito sea Dios. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por acá o por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de inmediato. Entonces, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué vemos, qué escuchamos, qué oímos? Todo lo que el Señor hizo está sujetos a Él, a su voz. Porque como dice, Él hizo los cielos y la tierra y el mar, y todo es de Él. Los animales, todo es de Él. Así que nosotros no tenemos nada aquí, sino que Él hizo para nosotros. Pero hoy, de los cuales se han apoderado pues la mayoría. Hoy la cantidad de seres vivientes que no tenemos ni dónde poner el pie, porque toda la tierra se han adueñado. Como Él dijo, ¿de quién es? ¿A quién Él ha vendido? ¿A quién tiene escritura de pues, propiedades? Como se puede ver, países peleando por los mares, que no tienen salida, que esto y el otro. Por ejemplo, Bolivia está reclamando el mar. Oiga, por eso lo veo yo tan hermoso y precioso, es conocer las Sagradas Escrituras, porque aquí está, explica todo. Y si nosotros, por eso, como decía Abraham, advenedizos somos en esta tierra, estamos de pasada, nacimos desnudos, igualitos tenemos que irnos. Y seguimos con Jonás. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron un sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días
y 3 noches. Fíjese usted, ya tenía preparado. Y él fue exactamente donde tenía que ir Jonás. Pero Jonás no era piloto ni navegante, sino que ya el Señor tenía su trazado el piloto automático desde aquella época. Y vamos a ver a dónde lo dejaron. Capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, diciendo: el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás hace esa oración en este versículo tan cortita, pero él le asegura que le oyó su oración. El versículo 3. Me echaste de lo profundo del medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se entregó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma descendía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mire, lo mismo que el Señor oró cuando iba a hacer, pues ya sabía que iba a morir en la cruz e iba a bajar hasta el Seol. Y ese fue una señal que tenía preparado el Señor. ¿Por qué? Envió, y cuando el Señor Jesús dijo: todo el pueblo de Israel en Jerusalén pidiendo señal, y dijo: no se le dará más señal que la de Jonás, que estuvo 3 días dentro del vientre de ese pez. 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con mi voz alababa y ofreceré sus sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. El versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Bendito sea Dios. Cuando hay temor de Jehová, porque la oración, el ayuno es algo especial para cuando va a haber estas cosas, y entonces el Señor, la misericordia de Él es para siempre. Entonces ustedes se pueden apreciar de una manera especial de que cómo se arrepintieron todos. El versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. El mismo rey
empezó a clamar, se arrepintió, y fue pues como una enseñanza de humillación el rey. Y vamos a ver qué acontece con toda la ciudad. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni haya agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno en su maldad y de su mal camino, de la rapiña que haya en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si volverá a arrepentirse Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y dio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su maldad, caminó y se arrepintieron del mal que habían dicho que les había, y no lo hizo. Bendito sea Dios. Mire, se arrepintieron, y el Señor se arrepintió de destruir esa ciudad. ¿Por qué? Porque lo demostraron. Y el mandato del rey, que no gustaran agua, no gustaran nada de comida. Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo de enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Mire Jonás, este versículo 2, poquito largo pero bien expresivo. ¿Cómo no conocía a Jehová exactamente su carácter? Y él sabía que es bueno y misericordioso. Por eso que esta palabra de misericordia, grande en misericordia, que la misericordia es más grande que los propios cielos, porque la misericordia de Dios es eterna, y Él se acuerda de esa palabra y hace misericordia con el que se arrepiente, y le perdona todo. Pero hay que buscar la manera siempre de rendirnos delante de Dios arrepentidos, y Él nos perdona y nos purifica, y tratar de no pecar más. Después de la conversión, del bautismo, el lavamiento de pies, la Santa Cena, y queda uno blanco, como explica Isaías capítulo 1, versículos 18 y 19. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Mire, Jonás le pide la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía que no iba a hacer nada con Nínive. Pero ahora vamos a ver qué dice el Señor aquí. Versículo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mire el Señor, en una noche le dio una sombra para que él se sintiera bien y se tranquilizara. Y seguro que se sentía como con un aire acondicionado de Jonás. Pero veamos qué es lo que acontece ahí. 7.
Pero al venir el alma del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solar, y sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Mire esta respuesta de Jonás, resentido y enojado con el Señor hasta la muerte, dice clarito. Bendito sea Dios. Pero mire el amor del Señor para hacernos entender cuando estamos cegados por algo que no se puede hacer. Siempre uno debe estar atento a la misericordia y a la voluntad de Dios. Y un siervo como él, un profeta, pero existía ese amor interno de Jonás hacia Dios y de Dios hacia Jonás, porque como ejemplariza para hacerle entender el versículo 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Miren, para que ustedes puedan entender y comprender que Él tiene todo en cuenta, cuántas personas, sus animales, todo lo que había, y todo, como dice, pues es de Él. Entonces, al arrepentirse, el Señor los perdonó. Ahora vamos aquí con una prédica del apóstol Pedro. Pedrito para mí es pues mis respetos, y de recuerdo sus 2 cartas que tiene, más de esta que, porque él predicó después que fue el Señor, él empezó a predicar, y después sale el apóstol Pablo. En Hechos 3, versículo 1, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pero con Juan, fijando los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mire, Pedro le ofrece lo que él tenía, el poder de Dios, que ya ellos quedaron pues llenos del Espíritu Santo para hacer una sanidad como estas. Y fíjense usted que no se ven que se cae la gente que están al lado, nada. Solito, Juan y Pedro cuando iban entrando al templo. Pero vamos a darle la escritura tal como está. Y aquí estamos en la segunda prédica de Pedro, cuando hace este milagro. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limonas a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Versículo 11: y tendiendo ácidos a Pedro,
y a Juan el cojo que había sido sanado. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder y piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis delante de Pilatos cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diese a un homicida. Porque cuando Pilato le investigó y no le halló ninguna causa, y dijo al pueblo, todos reunidos: ninguna causa de muerte encontraron en este hombre, así que ¿qué queréis que suelte? Había un delincuente, el más perverso de todo eso en Israel. Entonces dijeron: a Barrabás, al delincuente pidieron la libertad y que le condenaran a muerte a Jesús. Y Pedro, como les declara con todo valor y con todas sus energías, y le dice en el 15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales vosotros somos testigos. Porque Pedro fue testigo desde que vino, fue el primer apóstol del Señor. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es dado a este en completa sanidad en presencia de todos vosotros. 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Ya de él estaba escrito todo esto. Lo único que él vino a cumplir la misión que le envió el Padre. El versículo 19 dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es todo, arrepentirse al Señor y está el perdón, está en oferta hasta hoy. Pero ya estamos en los últimos días y hay gente que oyen, escuchan, aprecian la palabra, pero no quieren rechazar a Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque él los tiene sujetos, como dice 2 Corintios 3:4. Porque el Dios de este siglo le tiene cegados los ojos, no ven, no pueden ver tampoco, porque ahí los tiene del lado de él. Pero todo depende de cómo hizo el hijo pródigo, que salte, se acerca y es libre y salvo. Bendito sea Dios. Versículo 20. Y él envíe de Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor nuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis todas las cosas que os hable. 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿Qué es desarraigado? Desechado a la perdición. 24. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro Padre, diciendo a Abraham: en su simiente será bendita toda la familia de las tierras. 26. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo,
lo envió para que lo bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Eso es todo, convertirse, y el Señor está esperando con sus brazos abiertos, igualito que es la presentación del Padre y el Hijo. Como decir, el Padre pues el todopoderoso y soberano Dios y su Hijo Jesús esperaba que viniera. ¿Por qué? No le dejaban de comer ni algarrobas de los cerdos. Porque el poder de Dios cuando trabaja así, porque los cerdos no iban a entender que él tenía hambre. Pero cuando metía la mano que decía, tú no tienes nada que vete, lo querían sacar la mano ahí. Ahí entró en sí, porque el mundo está fuera de sí, está perdido, turbado. Pero Dios permita que por oír este mensaje algún alma se arrepienta y se convierta a Dios. Y entonces es lo que, porque el Señor mismo lo dijo, no hay dinero ni oro en el mundo que pueda un ser humano redimir una alma. Esto es por gracia, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia civil del templo y los saduceos. 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciando en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra cayeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. Así que imagínense, 5,000 en esa prédica. Claro, les costó la cárcel y todo, pero nada menos que 5,000 personas se convirtieron. ¿Con qué? Con estas palabras que habla Pedro, que yo lo único que estoy haciendo es repetir lo que Pedro dijo. Y esta es la que llega, porque hermanos amados, yo veo cómo se convierte la gente. No por rumas, no, pero 2, 3, 4, pero se arrepienten de corazón, con lágrimas de los ojos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová les ha tocado. Bendito sea Dios. Y esas almas van a perseverar, porque la misión mía es hacer completo. Yo donde voy, porque voy para bautizar, es un problema, no lo quiero bautizar. Son por tiempos, tienen que hacerse miembros. No, yo en mi maleta, ahora por lo menos ya tengo 5 batas, pero no de esas transparentes. Batitas que valen, cuesta, pero son decentes y las mejores. ¿Para qué? Porque lo que hacemos es en el honor de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Cristo Jesús, como Él padeció. Por eso Él dijo, si me amáis, seguid mi camino y mi ley y mis estatutos. Eso es lo que yo sigo mientras vivo en esta tierra. Y tengo esa esperanza, como decía Pablo, de que irme en el rapto cuando Él venga a buscarnos, porque estamos muy cerca. 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Mire esa forma y cómo les acusa Pedro, porque está acusando con la verdad.
porque la verdad no ofende. ¿Y qué tuvieron que hacer? Nada le hicieron a Pedro. Pero veamos la misma escritura lo que dice. 11. Este Jesús es la piedra aprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bendito Dios. 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay ninguna salvación sino solamente a través de la sangre de Cristo Jesús. De otra manera, ninguna religión, ninguna cosa alguna, fuera de esta palabra, fuera del Evangelio de Jesucristo, de lo que predicaron sus apóstoles, que es uno de los más grandes, Pedro, Pablo y todos los que siguen. Bendito sea Dios. La salvación viene, y no por dinero, es por arrepentimiento de lo que se ha cometido. El 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús el Espíritu Santo hablaba a través de sus apóstoles. Porque la gente conocían, pero no es que tampoco eran analfabetos, no eran eruditos, pero no había un erudito, un doctor que se parara frente de Pedro, de Juan, de cualquiera de los apóstoles, porque ellos aprendieron de su maestro la herencia que les dejó a ellos para que prediquen su palabra, y ellos nos dejaron a nosotros para que prediquemos lo que ellos predicaron. Ellos predicaron de Jesús, nosotros predicamos de Jesús a través de sus siervos que dejaron todas estas letras para nosotros, para poder comunicar a un pueblo que se está perdiendo de millones en millones, porque hoy solamente está palabrerías humanas, lisonjeros, cómo conseguir para quitarle el dinero, y eso no es de dinero. Usted mire aquí, que hoy lo que predica Pedro, y así sucesivamente está toda la Biblia. Por eso el Señor dijo, escudriñad la Sagrada Escritura, porque a vosotros parece que aquí está la vida eterna, y aquí está la vida eterna. Y no cuesta nada, eso es por gracia, porque el Señor derramó su sangre por el que se arrepintiera y sea salvos. Bendito sea el Señor. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie, y ellos no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que sacasen del concilio y conferenciaban contra sí, diciendo que, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiestan ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Pero que no lo negaban, pero buscaban cómo acusarle, porque el poder de Dios estaba sobre ellos. El 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante en el nombre alguno de este nombre. 18, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de esto decir de que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallaron ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban el nombre de Dios por lo que habían hecho. Ya el pueblo estaba comprobado de lo que ellos hicieron, y no tenían, le amenazaron todo, pero ¿qué? Lo tuvieron que dejar de irse, y fueron tranquilos, porque ya tenían miedo al pueblo que los apedrearan, ya que el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, porque según
el pueblo judío, los israelitas, cuando ya pasan de 40 años, ellos ya pueden hacer y deshacer su vida, testificar. Como era mayor de edad, entonces no había nada que hacer. El 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron una voz a Dios, dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay, porque eres el único, el dueño de todo. Bendito sea Dios. Lo único que le puedo decir es que el Señor, Dios de los cielos, me lo bendiga, los cuide y les hagan entrar en razón y guarden su santa palabra. Amén. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó